de su tiempo, que ponen de sus ánimos, de su carácter, ¿verdad? Que pone todo de sí para poder servir a Dios. Dice la introducción, como servidores de Dios debemos tener claridad que para el Señor el servicio no tiene estatus o niveles. Para Él el servicio es uno. No importa lo poco o mucho que se haga, lo que Dios mira es la intención de nuestro corazón. O sea, cómo lo estamos desarrollando nosotros, ¿verdad? Con qué intención, con qué ganas lo estamos haciendo. Luego dice, el ser humano quien pone, es el ser humano, menciona, que es el que pone trabas y niveles al servicio. O sea, que no es Dios el que le va a colocar a usted solo porque es diácono, solo porque es el presidente de uno de los ministerios de la iglesia. No significa que usted sea más que otras personas, ¿verdad? Es el humano, dice nuestro libro, ¿verdad? Que nosotros somos los que le ponemos ese estatus, ¿verdad? No es Dios. Para Dios, absolutamente todas las formas de servicios son iguales, ¿verdad? Dios recibe como olor fragante nuestro servicio si lo hacemos con todo nuestro corazón. No importa si es cuidar carros, lavar baños, si es predicar a multitudes, sanar enfermos, para Él es completamente lo mismo. Ok, ahora vamos a ver ya dentro de nuestro primer numeral las funciones bíblicas. Y ahí ustedes pueden ver cómo lo va describiendo el libro y empieza a hablar sobre el verbo griego diacoeno, que esto se traduce como ejercer el diaconado. Pero fíjense que ahí buscando, intentando buscar más a fondo esta parte, podemos encontrar otra palabra, que es la palabra diaconein. Es una palabra griega, es un verbo griego, el cual significa servir o ministrar. Servir o ministrar. Eso es lo que significa básicamente la palabra diácono. Ya vamos a ir viendo más en específico lo que significa esa parte, ¿verdad? En la Biblia, en Primera de Timoteo, del número 3, del 8 al 13, vemos específicamente en el templo cómo se desarrollaba esto. Y para eso, pues busquemos en la Biblia y si no, pues aquí lo podemos ver. Primera de Timoteo 3, del 8 al 13. ¿Será que alguien lo alcanza a leer o alguien ya lo tiene en su Biblia y me quisiera ayudar a leerlo? ¿O lo leemos todos aquí? ¿Lo alcanzan a ver? ¿Lo alcanzamos a ver? Va, dice, Primera de Timoteo 3, del 8 al 13, dice la palabra de nuestro Dios. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, ahí les puse yo una lagunita, no aparece en la Biblia esta parte, pero ya la vamos a describir. Esa es la palabra que describe justamente mujeres. Y ya les voy a decir a qué se refiere y por qué la coloqué. Asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honoroso y mucha confianza en la fe que es Cristo Jesús. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Fíjense que no sé si ustedes alguna vez han sido curiosos y se han puesto a pensar por qué elegir diáconos, por qué la iglesia primitiva eligió diáconos. A ver, alguien de aquí, como dice Papá Fidel, algún cabezón por aquí. Alguien. Ok, muy bien. Otro aporte que puedan tener. Manos.
Ok. Entonces tuvieron que elegir a varios de ellos para que sirvieran a los hermanos y otros más. ¿Se lo manda mamá? Tienen predicar. Ok, perfecto. Muy bien, lo que dijeron ambas está perfecto. Fíjense que esta parte es bien interesante. Si ustedes se fijan justamente cuando el Señor Jesús asciende al cielo, dice la Biblia que habían alrededor de 120 personas que estaban ligadas a Cristo Jesús y siguiendo sus pasos. Todos aquellos los cuales habían sobrevivido o no se habían alejado de Dios en el periodo que Jesucristo fue crucificado, porque muchos de los seguidores que había tenido Jesús, pues, ¿verdad? Por la persecución que le hicieron a Cristo, por lógica, ¿verdad? Muchos de ellos huyeron. Y la Biblia manifiesta que aquellos fieles que habían quedado todavía eran alrededor de 120. Posteriormente, cuando pasa eso y Jesucristo asciende, luego de pasar el tiempo y aparece el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, en ese momento registra la Biblia que de golpe se agregan alrededor de 3,000 personas. ¿Se imaginan ustedes que después de ser, pongámosle que pasó el tiempo y ya no eran 120, digamos que eran 300 personas? Luego de 300 personas, un ejemplo, pasar a 3,000, ¿se imaginan esa cantidad de personas que se añadieron directamente a perseverar? La Biblia registra mucho de que todos habían conformado una comunidad, ¿verdad? Era una comunidad donde estaban los judíos y estaban los helenistas o los griegos, ¿verdad? Todos aquellos griegos que se habían convertido al cristianismo. Entonces estaban esas dos divisiones, ¿verdad? Los judíos y los helenistas, los griegos que se habían convertido. Entonces, justo en ese momento, se imaginan cómo ha de haber sido poder organizar a todas las personas. El detalle que aquí no era solo organizarlas, sino que los judíos ya tenían ellos un patrón a seguir. El patrón a seguir era poder ayudar a las viudas, ayudar a los huérfanos, solventar las necesidades de los necesitados, valga la redundancia, ¿verdad? Estaban viendo todo eso. Ahora imagínense agregar 3,000 personas, las cuales todas tenían condiciones diferentes. Probablemente muchos fueron echados de sus hogares por la conversión al cristianismo, aunque los griegos tenían una mente muy abierta, ¿verdad? Pero sin embargo, supongo yo que habían muchas personas que eran muy drásticas en su creencia hacia los dioses que existían en esos momentos, ¿verdad? Y muy probablemente el dejar de creer en uno de esos dioses griegos podría conllevar tal vez a que la familia fuera mal vista, porque el papá, la mamá, el hijo se convirtieron al cristianismo y probablemente muchos de esas personas fueron alejadas de sus familias. Y el único consuelo que había era encontrar en esta comunidad cristiana el refugio que no tenían afuera. Entonces, en ese momento vienen los ancianos y empiezan a pensar, claro, esto fue dado por el Espíritu de Dios. Empiezan a pensar, ¿de qué manera podemos nosotros ayudar? Así como le decía mi hermana Blanquita, empezaron a oírse voces donde decían, no, pero es que a nosotros no nos sirven, hacia nosotros no nos llega la comida, no nos llegan los víveres, no nos llega la ropa, no nos lleva lo que necesitamos. Entonces, el problema se hacía ahí porque se percibía un grado de injusticia y eso no podía pasar en una comunidad que cree en Cristo, ¿verdad?
lo menos que debe pasar es que hayan injusticias dentro del cuerpo de Cristo. Entonces vinieron ellos y empezaron a pensar cómo podemos hacer. Entonces, dentro de ese pensar cómo podemos hacer, fue elegir a los diáconos. En la clase anterior pudimos ver cuáles eran los requisitos. Y aquí también pues podemos ver los requisitos principales. Que fueran honestos, que fueran sin doblez, que no fueran dados mucho al vino. Y quizás ahí me voy a detener. Porque, y tal vez no vamos a profundizar mucho, pero sin embargo, ustedes como adultos y como líderes o como personas, hermanos que van a llegar a ser líderes, más de alguna persona les va a preguntar, ¿y cómo es eso de que no mucho al vino? ¿Y por qué no dice definitivamente no al vino? Entonces, ahí tenemos que hacer una remembranza muy cultural, ¿verdad? En la zona de Grecia, en toda esa zona donde se empezó a desarrollar el cristianismo, igual los judíos, ellos tenían por costumbre cultural el consumir vino, y era vino con alcohol, ¿verdad? No podemos decir que no, era vino con alcohol. Ahora, el detalle aquí, hay cosas bien en específicas. Culturalmente, beber vino directamente del que se fermentaba era mal visto. Era visto solo para aquellas culturas donde habían hombres bárbaros. O sea, donde estaban aquellos hombres guerreros, digamos, ¿verdad? Aquellos soldados, ¿verdad? Personas que en aquellos momentos podrían ¿qué? Conocerse como aquellos conquistadores vikingos, ¿verdad? Esas personas bárbaras, malas, que andaban por el mundo, ¿verdad? Entonces, era mal visto. Y estos también se han sometido a prueba primero, antes de ejercer el diaconado, ¿verdad? O sea, eran sometidos a prueba para ver, vamos a ver, venga hermano Rigoberto, lo vamos a examinar, vamos a hacerle vamos a hacerle una entrevista y vamos aquí, probablemente lo ponían ante el grupo, ante la iglesia, ante la congregación y probablemente preguntaban, vea, vamos a ver cómo está el hermano aquí, ¿alguien será que tiene alguna palabra en contra de la persona? Puede ser una fase después de hacer el examen primordial, donde piden a los bueyes un viejo para ver si rendía. Sí, muy buen ejemplo. Aquí fíjense que la parte esta del texto bíblico es bien en particular, porque dice que estos eran sometidos a prueba primero, antes de ejercer el diaconado. Posiblemente eran sometidos a realizar algunas actividades y posteriormente les era dado el cargo como diácono. Puede ser, ¿verdad? O eran sometidos a escrutinio primero, ¿verdad? Era muy probable. Eso no lo tenemos tampoco de una forma tan definida directamente, ¿verdad? Ahora, viene la otra parte que es bien interesante, fíjense, que dice sobre las mujeres. Fíjense que la palabra que define bíblicamente esta es esta frase, hinaikas. Esa parte hace referencia solamente directa y exclusivamente a mujeres. Hay dos categorías. La primera categoría que estaba hablando a las esposas de los diáconos y la segunda que estaba hablando directamente a las mujeres en general. Ya vamos a ver por qué. ¿Qué pasaba? En primera de Romanos 16, del 1 al 2, en Romanos, es que estaba viendo Timoteo, perdón, se me chispoteó. A mí me ven así, pero yo también me equivoco, ¿verdad? Era para que despertaran. Entonces, podemos ver en Romanos 16, del 1 al 2, que habla con respecto a una persona. Es exactamente, hablaba acerca de Febe. Viene el apóstol y da una recomendación y dice, yo les envío a Febe, diaconisa
que esté ejerciendo un cargo, la pone como diaconisa. De esa forma es presentada Febe en este pasaje de la Biblia. Por eso es que se puede dar a entender de que no solamente el hombre directamente era el que ejercía el diaconado en la cultura, también la mujer. Así que no necesariamente en este versículo se refiere a las esposas. En realidad, la palabra que define mujeres no habla directamente a decir sus mujeres, como refiriéndose a sus esposas, ¿verdad? Solamente menciona la palabra mujeres. Mujeres asimismo sean, y empieza a describirlo. Entonces ahí podemos ver nosotros que el contexto judío también era muy integrador. Habían mujeres que también servían. Ahora, dentro de bíblicamente podemos ver de que no había como no se escogieron mujeres directamente en el primer concilio, digámoslo así, sino que se escogieron hombres. Y por lo general los hombres que se escogieron casi todos tenían nombres no judíos, sino que tenían nombres griegos. Eso podemos ver de que también fueron muy sabios al entender de que las mujeres helenistas, griegas, eran las que tenían el mayor problema. Entonces, integrar a hombres que también estuvieran dentro de esa cultura iba a ser mejor visto, porque iba a haber una integración de todos, ¿verdad? Porque digamos que si escogían a todos judíos, pueden decir, bueno, entre ellos mismos han hecho el tamal, como decimos nosotros, ¿verdad? Pero no, pensaron en poder integrar a un grupo variado. Ahora, podemos ver en las siguientes lagunas, todo lo que esté en negrito y subrayado es lo que van a ir llenando ustedes. Aquí dice que me voy a hacer un lado, creo yo, para que puedan ver. Sí, ¿verdad? Ven mejor, ¿verdad? Ahí. Fíjense que dice que habían algunos grupos o algunas actividades en las cuales eran desempeñados los diáconos. Y aquí podemos ver que en 1 de Timoteo 3:10 habla acerca de algunos oficios que habían dentro de las iglesias o algunas actividades que ellos desarrollaban, que por lo que ya ustedes dijeron y saben muy bien, eran aquellos de poder servir en las mesas, poder estar atendiendo a las viudas, a los necesitados. Ahora, en el B dice, fueron escogidos, que es la palabra que tienen que llenar, para suplir una necesidad, no para causar dificultades o para que las demás, para que las personas, ellos como diáconos se sirvieran a sí mismos, sino que fueron escogidos para que ellos pudieran servir y suplir las necesidades. Ahora, también fueron designados para ayudar a los apóstoles en la administración de la iglesia, mientras ellos se extendían más la predicación del evangelio. Ahí hay tres lagunas que tienen que llenar. Ayudar, administración y ellos extendían. Eso ya muy bien lo dijo nuestra pastora de lo que se trataba. Y podemos ver de que la labor del siervo era muy amplia. ¿Ya todos copiaron? Sí. ¿No? No, todavía no. Todavía tienen tiempo entonces de poder copiar. ¿Hoy sí? Ok. ¿Hoy sí? Siempre les enviamos la clase para que ustedes la vayan viendo y la vayan rellenando también. Vamos a ver la siguiente. Servir a la mesa a los invitados. Ahora, servir a la mesa también tiene varias connotaciones. Por lo general puede entenderse como literalmente llegar y servir a la mesa. Vengo yo y entrego agua a una persona directamente en la mesa. Pero también puede hacer referencia a que los diáconos administraban en lugares en particular los bienes que ingresaban. Entonces también esto era parte de la administración. Todo aquello que iba ingresando era administrado por ellos. Se llevaban cuentas, se rendían cuentas y todo era transparente.
preparación de alimentos. Lo podemos ver en Marcos 1:31 y en Lucas 10:40, que había preparación de alimentos para suplir las necesidades. Aliviar las necesidades de uno, supliendo las necesidades de vida. Fíjense cómo era de importante para el grupo de cristianos en ese entonces poder suplir no solamente la necesidad espiritual que había, sino que suplir las necesidades físicas y materiales que habían para las personas. Y bueno, aquí en la iglesia podemos ver algunos claros ejemplos, como por ejemplo, valga la redundancia de la palabra, el ministerio de darle vosotros de comer, ¿verdad? Podemos ver ahí cómo ellos intervienen en la vida de estas personas alcohólicas y suplen una necesidad de alimentación y en algunas ocasiones también necesidad de vestimenta, ¿verdad? Y claro, la iglesia también tiene otros ministerios, ¿verdad? Que también ayudan. El ministerio de diaconisas también entrega, ¿verdad? A las hermanas y hermanos que están en viudez, también se les entrega un aporte, ¿verdad? Y gracias a Dios por eso. Luego, el F, aliviar las necesidades. Ese ya vimos. El G, servir. El servicio de Pablo se refería en trabajar con sus propias manos. Y fíjense qué interesante, porque también podemos definir esto como el aporte de los diáconos como a toda aquella obra o acción para realizar trabajos físicos. Puede ser de limpieza, de mantenimiento, de elaboración o preparación de X cosas, materiales, etcétera, ¿verdad? O sea que, ¿qué significa? Que cuando usted realiza estas actividades, no necesariamente venir a predicar, de venir a cantar, sino que realizar actividades en las cuales usted viene, hace limpieza, se limpia el templo, se ayuda a organizar bodega, se ayuda a la preparación de X cosas, también ahí se está ejerciendo esto, el servicio. Ahora, también otra cosa es servir continuamente. O sea, no decir, ay, como ya serví en enero, ya no voy a servir todo el año, ¿verdad? Ya hicimos el mantenimiento de la iglesia una vez al año y ahí ya no hago nada. No es así. La idea del servicio es hacerlo continua y continua y continuamente. Ahora, ya vieron las lagunitas, ¿verdad? Son las que están en negro y subrayadas. Esas creo que estaban más fáciles de rellenar, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente. La parte 2, funciones en las diferentes áreas de la iglesia. Y aquí ustedes me van a ayudar también. Dice, es necesario recordar que el siervo debe ser de buen testimonio y reunir las características vistas en el capítulo anterior, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos ver aquí? El libro del CCDL en esta parte hace diferencia de algunos ministerios. Y aquí les comento algo. Cuando el CCDL se empezó a trabajar en el país, no habían o se habían dejado de organizar aquellos grupos que nosotros conocemos comúnmente, como Fraternidad de Varones, Embajadores de Cristo, Concilio Misionero Femenil. En ese momento no habían, porque todo estaba enfocado al discipulado, todo estaba enfocado a los grupos de crecimiento y no había otras actividades que no fueran este crecimiento continuo de la iglesia por medio de los grupos. Entonces, nuestra iglesia también participó dentro de todo ese mover espiritual que había y toda esa organización que había dentro de la Asamblea de Dios. Nos incorporamos también y por eso es que aquí vamos a ver algunos grupos y no los vamos a ver todos. Pero aquí tenemos que agarrar como pan para nuestra matata, como dice, ¿verdad? El dicho, y vamos a ver algunas. En la alabanza, dice, después de haber constatado que tiene talentos para la música, la música, el canto, cumplir con los devocionales establecidos que incluyen oración, ayuno, cumplir con los ensayos requeridos también y sujeto al director de alabanza deberá. Y ahí le pone 2 puntos. O sea que después de cumplir todo eso, el ministro de alabanza tiene que llenar estas 3 partes. La primera, estar atento que los instrumentos estén en perfectas condiciones.
alistar los acetatos y manejarlos con cuidado para preservarlos. Bueno, ¿qué son los acetatos? Pues podemos ver mucho con respecto a la batería. Eso es un acetato, la parte que ven ahí negrita, eso es un acetato. También lo podemos ver en algunos micrófonos también que se ocupaban antiguamente, y en algunos otros tipos de consolas que también se ocupaban algunos tipos de acetatos, CDs, etcétera, que habían en su momento. Le estamos hablando que esto era como en el 2010, ¿verdad? Más o menos, 2010, 12, ¿verdad? Por ahí. Todo eso fue más o menos. Entonces, no era tanta tecnología como lo tenemos ahora, ¿verdad? Que nuestra consolita es así. Entonces, antes sí se ocupaban muchas cosas. Después, organizar los retroproyectores con sus respectivas extensiones en un lugar dispuestas para ellos. Retroproyectores se refiere al cañón, ¿verdad? Y después, preparar para participar en el ministerio con oración y estudio musical. Si se fija, ahí describe a un músico hecho y derecho, ¿verdad? Aquel que se preparaba. A ver, alguien de por aquí, vamos a ver, la hermana Blanquita ha estado en grupos de alabanza, hermana Marlene, un comentario ahí. Yo me acuerdo que en esos tiempos, 2015, 2012, por eso, entonces, habían ministerios de alabanza bien grandes. Yo recuerdo que la hermana Blanquita organizaba uno, pero enorme, ¿verdad? Aquí habían como 3 guitarristas, habían como 4 o 5 cantantes, coros, y quiero preguntarle a la hermana Blanquita, de forma breve, ¿cómo era la preparación que ustedes hacían para organizar eso que veíamos nosotros? El grupo no podía cantar si no oraba. Miren qué importante. Además de eso, el que no llegaba a ensayar no cantaba. El que no llegaba a ensayar tampoco cantaba. El que llegaba tarde tampoco podía subir. A mí me pasó una vez que estuve con el ministerio Darle Vosotros de Comer fuera de la iglesia, porque aniversario, sí. Tuvimos que darle de comer y vine tarde. Cuando yo quise subir, me dijo, porque la directora del equipo era también estricta, que era hermana Michelle. Ok. Entonces, cuando iba a subir, me hizo así, no, me dijo. Y yo no me molesté, sino que me dio vergüenza haber venido tarde. Y después pedí disculpas. Pero había una disciplina bien grande, hasta para los ensayos. Me acuerdo que hermano Armando no dejaba que alguien ensayara y venía de pantalón. Antes, por supuesto. Claro. Así era la cosa. Pero miren qué importante eso. También la actitud de la hermana Blanquita, como ella, como líder también, el tomar en cuenta eso que el director de alabanza, decirle, momento, vea, usted sabe que hay reglas y hay que cumplirlas. Y también la actitud de ella. Y esa es la actitud del siervo. También poder recibir, ¿verdad? Aquellos momentos donde nos llaman la atención. ¿Verdad? Es muy importante. Nos daban la copia de las alabanzas. Muy bien. No había teléfonos ahí. Perfecto. Ahora veamos, en el ministerio juvenil, infanto juvenil, aquí podemos ver otros 4. Decía el primero, amar a los niños como Jesús lo ama. Después, como Jesús lo... Dígame. Perdón. Ahí está. Amar a los niños como Jesús los ama. Valorar a los niños como personas que tienen necesidades. Atender a los niños con mucho amor y amabilidad y ayudarlos a buscar textos bíblicos cuando se requiera. Guiarlos en sus clases, ayudarlos en sus necesidades dentro y fuera del templo. Y ministrarles cuando se solicite. A ver, un maestro por aquí. Vamos a ver. Un maestro de niños. Hermana Conchita, ¿dónde está? Ahí está. Hermana Conchita creo que tiene muchos ejemplos. Solo para que nos comente, hermana Conchita. Yo sé que usted tiene mucho tiempo trabajando con niños y de verdad que ha hecho mucha labor, tanto dentro de la iglesia como afuera de la iglesia. Cuéntenos una experiencia breve que tuvo dentro de ejercer esta parte de dar clases a niños, alguna experiencia que por lo menos haya tenido con los niños y cómo era esa organización que usted tenía para poderlos irlos a traer, llevarlos a clase, preparar
y todo eso que hacían. Yo sé que hemos escuchado muchas. Una de las más famosas es que la hermana Conchita iba a la casa de los niños y si no estaban bañados, los bañaba ella. Y ya bañados los traía. Esa puede ser una experiencia. A ver, hermana Conchita, compártanos al grupo aquí cómo alguna de tantas esas experiencias que usted tuvo en esos momentos donde iba a traer a los niños, cómo era cansado, cómo organizar las clases, de toda esa experiencia que usted ha tenido siendo maestra de niños. La vimos, el mantenimiento de las instalaciones. Fíjense que aquí habla acerca de los siervos que sirven dentro de la administración de la iglesia, que tienen que ser los primeros en llegar y los últimos en retirarse, dicen. Todos aquellos hermanos que llevan, por ejemplo, la organización del sonido en la iglesia. Creo que ustedes no se percatan, pero de verdad que el que lleva el sonido, cuando finalice el culto, se queda después a verificar si todo está apagado, instrumentos están desconectados, si ya se apagó la consola. Hay un hermano acá que verifica si los ventiladores ya están apagados, si ya todos están ahí, si las luces están apagadas, si los baños no hay fuga, hay personas, nosotros no nos damos cuenta, pero hay hermanos que se dedican y velan y ven ese tipo de cosas dentro de la iglesia. Y eso es parte de todo el servicio y como lo debe hacer el siervo, con excelencia, aunque sea ir y verificar que el ventilador esté apagado, de verdad verificar que usted mismo lo apagó. No, va a llegar en 5 y lo deje en 1, vea. Y no se apagó el ventilador. Hasta en eso hay que verificar y tener excelencia para realizar hasta las cosas más pequeñas. Ahora, aquí también habla de verificar los implementos, escobas, trapeadores, asientos, que todo esté bien, que no hayan sillas rajadas, que el teléfono, que las cámaras con que se transmiten los cultos estén en buenas condiciones, micrófonos. Si usted se fija, en una labor grande. ¿Ya copiamos? Sí, todavía no. Ahora sí. Como que estaba en el colegio, ¿verdad? Niños, ya copiaron la pizarra, voy a borrar, vea. Y todos gritábamos, ¡no! Sí se acuerdan, ¿verdad? Ya los vi que se acuerdan. Como les digo, vamos a pasar también la clase. Ajá. Ah, sí. Fíjese que en realidad el libro es el que está mal. Sí. Pero sí me entiende, ¿verdad? En realidad del libro el 2 es el 1. Hay 2 unos. Hay doble 1. Quiero ver el del alumno cómo está. En el del maestro aparece un doble 1. Vamos a ver. Para no confundirlos. Sí. Ah, sí. Sí, es que se han comido un número y en el libro del maestro aparece un 1 antes. Ay, perdón. Ahí sí, hoy sí me hago pechito, para que puedan copiarlo bien. Detalles técnicos, hermanos, ahí nos disculpan. Estamos en vivo. Y gracias por su atención, ya vamos a terminar. Ya faltan un par de puntitos rapidísimos que los vamos a ver. Sí. Básicamente aquí sería el 2 es el 1 y el 3 es el 2. Así. Y en el libro no aparece este como 1, ¿verdad? Esa es la diferencia. Ahora sí. Ay, sí, voy a borrar la pizarra. En la atención a las personas. Fíjense que esto es muy del ministerio de servidores.
Y yo he visto mucho a la hermana Marlene y también bueno, a todo el equipo, que ellos por lo menos tienen dos, ¿verdad? 2 capacitaciones al año, ¿verdad? Por lo, ok, pero perfecto, porque si ustedes se imaginan poder llegar un lugar favorito que puedan tener, su trabajo. Oh, muy bien, a su restaurante preferido. Ahí al lugar donde hacen las papitas fritas de la única forma que a usted le gusta. Imagínense llegar a ese bonito lugar y restaurante y que de entrada le digan, mire, fíjese que ahorita solo esa mesa fea, sucia tenemos y si quiere, siéntese. Si no, espere ahí parado un rato, que ahí le vamos a avisar cuando alguna otra se desocupe. Porque ahorita, si la cabeza está mal, ¿se imaginan cómo va a estar el cuerpo? ¿Ya usted han visto en alguna ocasión o han tenido familiares o personas que tienen algún déficit o tienen algún tipo de enfermedad mental, esquizofrenias, tipos de cosas? ¿Cómo es su reacción? ¿Cómo es la reacción de su cuerpo? Hay personas que no tienen control de su cuerpo. Ahora, imagínense que haya algo malo en la cabeza, ¿cómo va a reaccionar todo lo demás del cuerpo? Eso quiere decir que ustedes como siervos, como líderes de grupo, tienen que estar bien en el sentido de la atención. No podemos ser, no podemos dar el lujo de decir, es que yo así soy, es que yo caigo mal, es que yo así de pesado hablo. No podemos darnos ese lujo como servidores. Aquí sí definitivamente, aquí no aplica que nosotros no somos monedita de oro. Tenemos que ser monedita de oro, brillante, limpia, bonita. Entonces, tenemos que pulirnos y tenemos que intentarlo cada día. Si sabemos que tenemos un poco de mal carácter, luchar contra eso. El mismo Pablo decía, yo lucho con este aguijón que tengo. ¿Cuál era? No lo sabemos, pero él luchaba contra algo que carnalmente en su cuerpo sentía que era lo que más lo aprisionaba, porque ni el apóstol ni Jesucristo estuvieron exentos de pecar. Vamos a la última, que esto era con respecto a los grupos de trabajo, fíjense, los distintos ministerios que había, y se les daba el norte de alma, que era algo que tenía que ver con los grupos. Es una palabra que tiene significado como grupos de trabajo, que se ocupaban para definir los grupos de crecimiento. ¿Perdón? Sí, era cuando hablaba con respecto a los grupos de crecimiento y cómo iban a administrarse y en qué momento, qué día, qué hora se iban a tener los grupos familiares, ¿verdad? Habla con respecto a ese punto de esta parte. Exactamente, que es la mira de la academia. Y el último punto, aquí podemos ver las reuniones programadas, que habla con respecto a lo mismo. Las reuniones de trabajo que se hacen, las actividades que se pueden hacer, como por ejemplo, la Santa Cena, es un ejemplo que pone aquí, eso, cómo todo se ha preparado, mesa, todo está listo, quién va a servir, cuántos hay para servir, a dónde se van a distribuir primero, quiénes van a tomar Santa Cena, si hay algunas personas que no la van a tomar, quiénes son, por qué, quiénes son bautizados. Si se fija en una gran organización que pueda llevar solamente la parte de la Santa Cena. Ahora imagínense ustedes la organización de algún evento en particular, el Día del Maestro que hace, por ejemplo, escuela bíblica, las reuniones que, Día de Madre, Día del Padre, etcétera, ¿verdad? Ahí podemos ver todo eso y cómo la Biblia lo define en los diferentes textos bíblicos. Este es el último punto de la clase y pues yo le doy las gracias a todos ustedes por su atención prestada y pues por ser valientes y no quedarse ahí aunque esté lloviendo, ¿verdad? Son valientes. Por eso son los siervos del Señor y que están aquí
para poder aprender. Muchas gracias, hermanos. Vamos a pasar a recoger las ofrendas y pues, hermana Sofía, no sé si va a pasar para terminar y con eso concluimos. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por su atención y buenas noches.